empleo novo que é o de ser nesta sesión quen presente o noso novo conferenciante, que é Xavier Suárez Quirós. Ele é profesor, doutor enxeñeiro industrial e profesor da Universidade de Oviedo, e me acaba de decir: son unha rareza de esas que sendo enxeñeiro se dedica ao son. Millor que o que el dixo, non o podo decir eu. Veredes, vainos a falar hoxe de mapas sonoros e culturas emerxentes, mapas sonoros e culturas emergentes, unha metodología para el análisis acústico perceptivo y afectivo de los paisajes sonoros en las Smart Cities. Cando ti queiras. Muy bien, muchísimas gracias. Fixen un traballo corto. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias, Concha, por la presentación. Bueno, primero quería dar las gracias a la organización de este simposio por un triple motivo, ¿no? En primer lugar, por la invitación personal, porque nos gusta que el trabajo que se está desarrollando en el Laboratorio de Sonido de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón suscite el interés de alguien más que aparte de los que estamos allí. En segundo lugar, porque venir siempre a Santiago y con estos días que está haciendo es una ocasión doblemente interesante para hacer un viaje y para perderse por esta ciudad que siempre sorprende. Y en tercer lugar, porque no sé si estarán de acuerdo conmigo en que siempre que se habla del sonido en los medios de comunicación y de los sonoros en los medios de comunicación, tiene siempre un toque peyorativo. Hablamos del sonido muchas veces, cuando sale en los medios es porque estamos hablando de confrontación, de problemas de convivencia, etcétera, etcétera. Y quiero dedicar el rato siguiente a demostrarles que hay tantísima riqueza en el sonido que es una pena que nos pasemos el tiempo hablando de esto y no exhibiendo a la gente las capacidades increíbles que tiene el mundo, ese mundo sonoro que nos rodea permanentemente. Y por lo tanto, la celebración de seminarios como este están en esa dirección, la de, después de muchos siglos, sin hablar de lo sonoro, ahora hablaremos un poco de ello, está bien ya que lo pongamos en el primer plano de la actualidad. Y no solamente lo hacen así de bien aquí en Galicia, sino que, por ejemplo, la UNESCO, con la publicación de la reciente Carta del Sonido en 2017, o, por ejemplo, saben que estamos celebrando el Año Internacional del Sonido 2020, propuesto por la Academia Internacional de Acústica. Entonces, estos son elementos que nos hacen pensar que la cosa se mueve, ¿no? Y que después de muchos siglos lo sonoro vuelve a tomar protagonismo. Yo les quiero hablar de un proyecto que se está realizando ahora y de las consecuencias de las reflexiones que vienen con él, pero necesito que me acompañen a los fundamentos a este día. Necesito que hagan conmigo el viaje de casi, como ven, 70 años hacia atrás, a una tarde tormentosa y ventosa del 29 de agosto de 1952 en un pequeño teatro a las afueras de Nueva York, el Mavericks Concert Hall, en un pequeño teatro en Woodstock. Woodstock seguro que a alguno le suena por lo que allí pasaría unos años después, ¿no? Bueno. Ese día, en esa pequeña localidad del este de Estados Unidos, se celebra un concierto de piano. Y el concierto de piano lo da un joven pianista reputado, David Tudor. El programa del concierto consta todo de obras para piano, lógicamente, de música de autores estadounidenses contemporáneos. Al comienzo de la segunda parte del concierto hay una obra del que ya era en aquel momento un insigne compositor norteamericano llamado John Cage. Y estrena una obra ese día que tiene un título muy enigmático. La obra se llama 4 minutos 33 segundos. Bueno, vale, 4 minutos 33 segundos. Vamos a ver de qué va esto, ¿no? Bueno, el concierto se desarrolla con toda normalidad, hay un intermedio, la gente sale, charla, perfecto, vuelven, se siguen los códigos de un concierto de música clásica, sale el pianista, saluda, la gente aplaude. El pianista se sienta en el piano, se centra en los papeles que tiene delante. Cuando todo el mundo piensa que va a empezar a tocar, suavemente cierra la tapa del piano. Pone las manos encima de las rodillas, la mente fija en la partitura que tenía delante y se queda así durante poco más de 30 segundos. Imagínense al respetable, diciendo, ¿le habrá pasado algo a este hombre? No sabemos. Bueno, al cabo de los 30 segundos levanta otra vez la tapa del piano
como queriendo decir que hay un descanso en aquello que se supone que estaba haciendo, está unos segundos así, vuelve a cerrar la tapa y durante 1 minuto y pico está así, las manos encima de las rodillas, mirando absorto fijamente a la partitura. Claro, la gente ya se estaba empezando un poco a, con perdón, mosquear, diciendo no entendemos nada, ¿qué está haciendo este hombre?, etcétera, etcétera. Lo repitió una tercera vez hasta que en el cómputo total lo que habían pasado eran 4 minutos 33 segundos. Cuando David Tudor se levantó a saludar, se pueden imaginar la que se montó allí, la gente airada, protestando, yo no vengo para esto, bueno, este tipo de cosas que ocurren, ¿no? Hay algunas veces que en la historia del arte suceden momentos que cambian las cosas o que ponen reflexiones encima de las mesas que las cambian. Hay veces que no, ¿eh? Ya saben ustedes que con un plátano, un trozo de cinta aislante y una pared en blanco nos podemos convertir rápidamente en personajes del mainstream, ¿no? Pero en algunos momentos sí es verdad que hay ocasiones en las que las cosas cambian. Yo qué sé, pienso cuando a alguien se le ocurre poner un urinario boca abajo o al revés en una pared de una exposición y llamarlo obra de arte y firmarlo como M. Duchamp. O como cuando un ruso va a París en 1913 y estrena una cosa que se llama La consagración de la primavera, que puso en solfa a toda la sociedad burguesa parisina de aquel momento porque jamás habían oído una orquesta sonar de aquella manera. La reflexión de Cage esa tarde también es uno de esos puntos en los cuales la cosa cambia. Era la reflexión acerca de si realmente existe eso que llamamos silencio. Nosotros habíamos planteado durante siglos la dicotomía entre sonido y silencio, siempre desde el ámbito en el que en el sonido había música y cuando la música cesaba lo que había era silencio. Cage lo que pretendía demostrar con esta obra es que eso era mentira. Es decir, que esa dicotomía no es cierta y que lo que realmente ocurre es que cuando esa obra tan extraña, que no tenía música, dejaba que sonara lo que aparentemente en el silencio, allí no había silencio. Allí estaban pasando multitud de cosas. Había una atmósfera sonora que es la que formaba la gente, las conversaciones de la gente airada cada vez más, nuestra ropa, Era una tarde lluviosa, se oía el viento, se oía la lluvia afuera. Es decir, Cage decía, llevamos muchos siglos centrándonos solamente en una realidad sonora muy estrecha, que es la de la música. Y resulta que hay una realidad sonora ahí, permanente, que está constantemente bombardeándonos, que además no podemos evitar oírla. Porque los primeros que empezaron a hablar de esto, ahora les comentaré, dijeron, es que no tenemos párpados en los oídos. Tenemos en los ojos y podemos dejar volitivamente de ver, pero no podemos dejar de oír. ¿Y cómo puede ser que no nos hayamos nunca preocupado de esto? Esa denuncia de Cage lo que nos hizo fue, digamos, un punto de partida para empezar a entender que alrededor nuestro hay permanentemente, como lo hay en esta sala, como lo hay en cualquier sitio, en cualquier situación en la que estemos, un universo sonoro que está a nuestro alrededor y que de aquella época lo único que se pretendía en este primer momento era sencillamente ponerlo de manifiesto. Está ahí, no sabemos para qué vale y qué sentido puede tener, pero está ahí. Por supuesto, no lo entendieron. Se pueden imaginar cómo salieron los que fueron a aquel estreno, ¿no? Lo que sí es cierto es que años después Cage, en sus memorias, dijo lo siguiente. Dice, no entendieron su objetivo. No existe eso llamado silencio. Los que pensaron que era silencio, porque no sabían cómo escuchar, en realidad era un universo lleno de sonidos accidentales. Podías oír el viento golpeando fuera durante el primer movimiento. Durante el segundo, gotas de lluvia comenzaron a golpetear sobre el techo. Y durante el tercero, la propia gente hacía todo tipo de sonidos interesantes a medida que se sentaban, se movían y hablaban. De este
momento se desprenden muchísimas reflexiones que en parte nos tienen aquí hoy, 70 años después, ¿no? Quizás la más importante de todas es esta que les he anunciado. Hemos liberado al sonido de una atadura que había tenido durante siglos. Durante siglos, los únicos tratados que hay hablando del sonido son los tratados musicales en la tradición occidental. Nunca nadie se había preocupado, digamos en serio, de preocuparse por esa atmósfera sonora que permanentemente nos rodea, ¿no? Y el principal desbloqueo que provocó Cage con esta obra fue decir, hemos liberado a lo sonoro de esos contenedores espaciales que llamamos auditorios y de esos contenedores temporales que llamamos partituras. El mundo es música en todo momento. El mundo tiene una banda sonora permanente a nuestro lado que como mínimo merece que le prestemos atención, a ver hasta dónde nos lleva esa cuestión, ¿no? Ya el sonido deja de ser solamente una manifestación normalmente con valor solamente estético, muy formalizada, que requiere muchos años de aprendizaje para pasar a ser una realidad que nos acompaña permanentemente, ¿no? En esto fue desde digamos, un posicionamiento artístico. Pero desde la academia, desde la universidad, la gente que investiga, cogió la nota y dijo, ostras, es verdad, ahí hay un mundo que no nos preocupamos nunca de él y que a lo mejor, no sé, tiene interés, vale para algo, ¿no? Uno de los primeros que, digamos, lo estudió desde el punto de vista académico fue un profesor canadiense de la Universidad Simon Fraser que se llama Raymond Murray Schafer, que tenemos el placer todavía de que esté todavía con nosotros desde hace ya muchos años, ¿no? Fundador de ese World Listening Project que les pongo ahí. Este hombre fue uno de los que primero definió un concepto que de trivial, que parece banal, parece que descubriste la pólvora inventando esto. Definió una cosa que yo lo llamó paisaje sonoro. Y la definición es muy sencilla. Dijo, mira, de igual manera que todo el mundo me entiende lo que es un paisaje visual, es decir, que tú en un determinado lugar, en una determinada localización, en un determinado instante de tiempo, todo ese conjunto de formas, volúmenes, colores, texturas que entran por tus ojos constituyen un paisaje, esa totalidad, y que tú integras como un todo, pues exactito igual hablamos de sonido. Es decir, el conjunto de todos los eventos sonoros que en un momento determinado se están produciendo en una localización, en un instante concreto, él lo llamó paisaje sonoro. En la ciencia muchas veces las definiciones más banales son las que resultan más poderosas cuando se desarrollan. Las primeras cosas que hicieron fue decir, vamos a coger el magnetófono y vamos a ir a registrar paisajes sonoros, que esto tiene que molar mucho. Y entonces hicieron una campaña en Europa, esta imagen que ven ahí es del año 1975, y corresponde a una aldeíta alemana que se llama Bissingen, que para los amantes del paisaje sonoro es como hablar de Lourdes, es un lugar en el cual nació todo, ¿no? Esa es la situación del paisaje sonoro de Bissingen la mañana del 6 de marzo a las 11:15. Está en el artículo científico registrado en qué momento fue. Y el propio Murray Schafer lo que hizo fue una anotación como esta. Como ven, está viéndose el pueblo desde una colina y anota con unos pequeños símbolos, está anotando cuáles son los eventos sonoros que se están produciendo. Un camión, campanas y además con la simbología intenta comentarnos los distintos tipos de repiques de campanas que escuchó. Hay gritos de un colegio, hay pájaros, hay aviones de todo tipo. Cuando el sonido se mueve, pues se representa como una especie de vector, como una flechita hacia donde se movía el sonido, etcétera, etcétera. Constatar que decía, pues sí, la verdad, es que hay una atmósfera sonora que está constantemente variando. Y se dieron cuenta de una serie de cosas terriblemente interesantes. Miren, la primera fue la siguiente, es decir, ostras, resulta que cuando yo estoy en un sitio, estoy quieto y estoy escuchando, escucho más cosas que veo. Es decir, el número de eventos sonoros normalmente suele ser mayor que el número de eventos visuales. Esto es fácil que lo piensen. Ustedes imagínense ahí, imagínense en ese mirador. Aparentemente la ciudad parece que no cambia mucho, más o menos, pero sin embargo eventos sonoros hay muchísimos más. ¿Por qué? Porque también llegan los de las cosas que no vemos. Luego, por lo tanto, a igualdad de tiempo, la densidad de eventos sonoros es infinitamente mayor en un paisaje sonoro que en un paisaje visual, normalmente. Bueno, esto ya es interesante, ¿no? El hecho de que sea así. La segunda cosa que se dieron cuenta es decir, esto es inagotable, cambia constantemente, muta constantemente,
varía constantemente, a veces sigue patrones regulares, a veces no, y se frotaron los ojos de descubrir la riqueza que había ahí dentro. Y dijeron, no puede ser que esta riqueza no valga para nada, no puede ser que esta riqueza no tenga relación con los que vivimos cerca de ella. Temporabilidad y permutabilidad son dos condiciones claras del paisaje sonoro prácticamente en cualquier localización. Es, como Murray Schafer lo definió, es una permanente sinfonía que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos. Y en tercer lugar también se dieron cuenta de otra cosa, que difiere bastante con respecto a la práctica habitual musical, que es la siguiente. El paisaje sonoro lo creamos todos. En el paisaje sonoro que se crea en una determinada localización, nadie puede escurrir el bulto. Todos aportamos. Ustedes están creando un paisaje sonoro constantemente. Están moviéndose, la ropa, no sé qué, cuchichean, miran, tocan, el boli, el ordenador, el móvil. Yo lo oigo desde aquí. Cuando uno oye un concierto, hay una barrera entre el ejecutante y el oyente. La ejecución es cosa del ejecutante y yo como oyente tengo un papel, pero normalmente no hay más interacción. En el paisaje sonoro no se escurre el bulto, en el paisaje sonoro todos somos responsables, todos contribuimos, de una manera consciente e inconsciente, pero todos lo hacemos. Esto va a tener importancia en cuestiones que vamos a ver en el futuro. Me gustaría mucho seguir contándoles cómo se fue dilatando este concepto, pero vamos a llegar básicamente al final, y es que desde los años 70 hasta el momento presente, hoy en día no tenemos ninguna duda de que los paisajes sonoros que los rodean y donde nosotros nos desarrollamos, donde se desarrolla nuestra vida, son cruciales en muchísimos aspectos, algunos que seguramente ustedes saben, como la consecuencia que tiene sobre nuestra salud directamente. O sea, la calidad de esos paisajes sonoros influye, está más que demostrado, en nuestra calidad de vida, incluso con representación somática en algunos casos, enfermedades, trastornos del sistema nervioso, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, el paisaje sonoro es una fértil herramienta de comunicación que nos informa sobre quiénes somos y dónde estamos. Es un interface entre los individuos y el contexto, entre los individuos y el lugar donde viven, entre los individuos y la actividad que tienen. Y de hecho, muchísimas disciplinas que solamente habían utilizado los ojos para conocer la realidad, ahora incorporan los oídos para conocer la realidad también. Y entonces surgen cosas como, quizás han oído alguna vez, la ecología acústica, que nos permite conocer el comportamiento de poblaciones de determinadas especies en un ecosistema solamente con nuestros registros. Y podríamos estar hablando horas y horas acerca del valor semántico que tienen estas representaciones sonoras. Murray Schafer también habló de ellos cuando definió sonidos tónicos, señales, marcas, etcétera, etcétera. Es decir, se convierten en señales claras de quiénes somos, de qué hacemos, en marcas culturales, vamos a decirlo así. ¿Y entonces qué pasa? Pues que entonces empieza a aparecer riqueza. Y cuando empieza a aparecer riqueza, ¿qué palabras aparecen? Aparece memoria, aparece patrimonio, quizás les suene. Aparece recuperación, aparece restauración, aparece conservación, aparece empoderamiento. Aparecen cosas muy bonitas cuando descubrimos que hay riqueza en lo sonoro. ¿Se dan cuenta? Y ahí estamos, afortunadamente. Sigue siendo un tema de tercera. Hablábamos a micrófono cerrado, lo que decía antes, que es una lástima que esta riqueza no estemos presumiendo de ella en los medios de comunicación o que sea un objeto de, digamos, de comentario en la sociedad más fértil de lo que es, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Cuando llego a este punto y a mis alumnos o los muchos talleres que hacemos allí en Gijón de concienciación sonora, siempre veo alguna mano levantada que dice, bueno, a ver, tú lo que pasa es que a ti te mola lo del sonido, eres un integrista sonoro y entonces, bueno, ¿qué me vas a contar tú? Si es que, lógicamente, bueno, a ti te mola el tema, pues... Y entonces yo siempre acudo a lo mismo, digo yo, bueno, no sé si soy integrista sonoro, me apasiona esto, evidentemente, pero bueno, eso no es malo necesariamente. Pero intento mirarlo de forma séptica y comprender que realmente hay verdadera riqueza y que es una señal inequívoca para conocer la realidad que nos circunda. Y quiero ponerles un ejemplo que suele desmontar bastantes ideas acerca del tema.
El ejemplo se lo debemos a un fonografista que se llama Bernie Krause. Bernie Krause es una persona que lleva muchísimos años dedicándose a recorrer el mundo, haciendo grabaciones, tiene un archivo también de centenares de miles de grabaciones, varios libros publicados, etcétera, etcétera. Toda una eminencia en este ámbito. Y cuenta siempre una historia para que entendamos claramente cuál es el verdadero papel de lo sonoro y que esa competición muchas veces con lo visual resulta absurda. Eso que tienen ustedes ahí es el bosque de Lincoln Meadow. Es un pequeño bosquecillo que hay en California, no muy lejos de San Francisco, que es un lugar caracterizado por su riqueza desde el punto de vista animal. Muchísimas especies animales y, por lo tanto, se forman paisajes sonoros realmente singulares. Por esa razón, Bernie Krause iba muchas veces a registrar con su equipo, bueno, cómo era el paisaje sonoro de ese lugar, ¿no? Ahí tienen una imagen, eso que ven ahí, esa cosa tan rara de colores que parece un cuadro contemporáneo, se llama espectrograma. Es una forma de ver el sonido, vamos a decirlo así. Ven que está lleno de colores, de cosas que varían y tal. Eso, sin entrar en muchos detalles, está diciéndonos ahí hay riqueza, ahí hay variedad. Y, de hecho, las grabaciones que hacía Bernie Krause eran todas de este estilo. Se oye un río, pájaros en diferentes dimensiones, riqueza. ¿Sí? Un lugar donde hay riqueza. ¿De acuerdo? Bien. Una compañía maderera se puso en contacto con el condado de Lincoln para explotar ese pequeño bosquecillo y para proceder a la tala de ese lugar. Para convencer un poco a la gente, en vez de entrar a lo bestia y decir voy a entrar con la excavadora y te voy a quitar el bosquecillo en una semana, hicieron una cosa muy fina, que es, mira, vamos a aplicar un procedimiento que se llama tala selectiva. ¿Tala selectiva qué quiere decir? Voy a quitar un árbol de aquí, un árbol de allá, un árbol de acullá, y te prometo que eso visualmente no va a tener ningún tipo de impacto. Tú vas a ver el bosque como siempre, porque como es así, digamos, azaroso la forma de selección de los árboles, pues no te vas a enterar. Bueno, el condado, que siempre el dinero está por ahí por medio, dijo, venga, pues adelante, empieza a explotarlo con esa tala selectiva. A los meses de haberse iniciado la tala selectiva, la fotografía es esa. Bien, premio para la empresa maderera, efectivamente. El bosque visualmente no parece haber sufrido absolutamente ningún tipo de daño. El espectrograma es ese. Y ustedes no entienden nada de espectrogramas, ni falta que hace, pero esto no tiene tantos colorines ni tantas cosas como tenía antes. De hecho, solamente tiene ahí una marca, van a escuchar la voz de Bernie Krause diciendo que eso es un pájaro carpintero, lo vamos a escuchar clarísimamente. Pero oigan bien cómo es Lincoln Meadow después de la tala selectiva. Coming up is the sound of a woodpecker. Eso no era ni por el forro lo que era antes. Y gran parte de la biodiversidad que había en ese ecosistema había desaparecido por completo. Lo que los ojos no nos contaban, nos lo decían los oídos. Luego, por tanto, esta es solamente una prueba, una anécdota, pero al fin y al cabo no deja de ser nada más y nada menos que una prueba de lo que estamos poniendo encima de la mesa. El sonido es una fuente clarísima que habla de la riqueza, de la diversidad, de los comportamientos de una determinada o de un determinado grupo de especies en un determinado ecosistema. Y lo hacen en igualdad de condiciones con lo visual, evidentemente. Y la discusión no es tanto visual 1, auditivo 0, no es eso, sino generalmente, evidentemente, la mezcla de ambos. Porque además, al igual que ocurre con lo visual, el tema de la audición suele ser un tema bastante complejo. Es decir, solemos pensar que todo el mundo oye de la misma manera y en lo que uno recibe, es decir, en la sensación que uno tiene de esos paisajes sonoros que a uno le circundan, anda que no hay cosas que influyen. Influyen cosas de mil maneras distintas. Aquí hay gente de edades diversas en este público que estamos aquí. No todos somos igual. Por un principio físico de que a medida que nos vamos haciendo mayores, aparte del pelo, el oído también empieza a dejar de percibir rangos frecuenciales de la misma manera. Luego, por tanto, no puedo garantizar que los que estemos aquí sentados estén escuchando mi voz exactamente igual.
Pero no solamente eso, ahí influye también la atención. Lo que estemos haciendo en un momento determinado condiciona notablemente la sensación que tenemos del paisaje sonoro que nos circunda, nuestro estado emocional. Los tipos de escucha. En la literatura de estos últimos 50 años hay toda una reflexión acerca de las diferentes maneras que tenemos de escuchar. Y aunque daría para un seminario yo por sí mismo, voy a simplificarlo mucho. Ustedes normalmente y yo estamos en lo que llamamos normalmente con el interruptor puesto donde dice escucha causal. ¿Qué significa escucha causal? Que ustedes van por la vida no preocupándose por el sonido, sino por la causa que lo genera. Para ustedes el sonido es sencillamente un mecanismo evolutivo para poder minimizar la incertidumbre del mundo. Y por lo tanto, ustedes cuando uno de nuestros abuelos hace 2 millones de años en la sabana venía un depredador a por él, por supuesto, no se quedaba mirándole la cara al depredador cuando le rugía y decía, qué bonito ruges. Lo que había que decir era, hay que girar 180 grados y salir corriendo de aquí porque este viene a comerme. A mí no me preocupa el sonido per se, me preocupa la causa que lo genera. El 90% del día andamos así. Los sonidos para nosotros son sencillamente información del mundo para, digamos, que no nos atropelle un coche o que no nos caiga una maceta encima. Pero en el otro extremo tenemos lo que llamamos escucha reducida, un término que proviene de la filosofía de Husserl, que es aquella escucha en la cual hacemos exactamente todo lo contrario. En vez de utilizar el sonido como un medio, utilizamos el sonido como un fin en sí mismo y entonces nos preocupamos de analizarlo, cómo está formado, desde 1000 puntos de vista. Es decir, el objeto de estudio, el objeto de atención es el sonido por el sonido mismo. Si quieren decirlo así, es un poco lo que hacemos cuando escuchamos música con atención. No es exactamente eso, pero bueno, algo parecido. Entonces estamos constantemente debatiéndonos en eso y en función de cómo tengamos el interruptor puesto, nuestra sensación ante el paisaje sonoro es una u otra. Pero es que no solamente me influyen cosas dentro de mí, vamos a decirlo así, es que yo tengo una formación. Yo tengo unas experiencias, yo tengo lo que Hegel y después Dilthey llamaban una cosmovisión, tengo unas ideologías, tengo unas ideas, tal. Eso influye en cómo escucho. Por ejemplo, hay un estudio muy curioso acerca de esto, de cómo la formación musical influye en cómo la gente percibe el paisaje sonoro. La gente que tiene formación musical tiende a escuchar el paisaje sonoro, comillas, con los mismos patrones con los que escucha música. Tiende a buscar patrones recurrentes, tiende a localizar las mismas propiedades que encontramos en el discurso sonoro, cuando a lo mejor no las tiene ni por el forro. Pero condiciona e inmediatiza nuestra forma de escuchar. Y por supuesto, no somos animales solitarios, vivimos en sociedad donde hay unas costumbres, donde hay unos códigos, todo eso influye. La cosa no es sencilla. Miren, uno de los lugares donde esta cuestión de la escucha del paisaje sonoro y la generación de paisajes sonoros está tomando tintes, vamos a decirlo así, un poco dramáticos, es en las ciudades. En las ciudades el problema no solamente es este, sino el que nos viene. La ONU nos adelanta que para mediados de este siglo, es decir, a la vuelta de la esquina, 30 años, el 75% de la población mundial va a estar viviendo en grandes núcleos urbanos. Se pueden imaginar los muchos problemas que tenemos ahora, pues multiplíquenlos por un factor y sobre todo el del sonido, ¿no? En las ciudades hemos llegado a convertir al sonido en un enemigo. En las ciudades se manifiesta con el sonido el de ellos y nosotros. El sonido es el residuo. Al sonido hay que ir a darle cera. Al sonido hay que quitarlo delante. Piensen en las palabras. Pantalla, amortiguamiento, son palabras feísimas todas. Aislamiento, barrera. O sea, es como el coronavirus. Esto no puede pasar de aquí, esto tenemos que machacarlo contra ello. Hemos llegado a esa dicotomía. El sonido entendemos que es una parte, vamos a decirlo así, consustancial de nuestra actividad y de nuestro, muchas comillas, progreso, muchas comillas. Y bueno, pues está ahí y lo que tenemos que hacerle es darle caña. Ese es el punto de vista básicamente normal. Y nosotros nos rebelamos contra esto, de muchas maneras además. Pero no dejamos de constatar que en las ciudades lo que se está produciendo es una historia de desamor. Una historia de desamor en relación a precisamente el vínculo que tenemos con nuestros paisajes sonoros. Antes éramos muy felices. Éramos una pareja muy feliz, el paisaje sonoro y nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque
Antes, en la antigüedad, y cuando digo antigüedad estoy hablando fundamentalmente antes de la llegada de la Revolución Industrial, es decir, antes de que poblásemos nuestro mundo de elementos artificiales que nadie desconoce, ahora vivimos permanentemente en una artificialidad terrible, antes de que llegase eso, se considera que la mayoría de los paisajes sonoros que uno podía disfrutar, no solamente en un pequeño pueblito, sino también en una gran ciudad, eran paisajes sonoros que reciben el nombre de paisajes de alta fidelidad. ¿Qué es un paisaje de alta fidelidad? Bueno, un paisaje de alta fidelidad es una cosa muy sencilla. Es un paisaje en el cual puedo escuchar perfectamente todos los eventos sonoros que se producen en ese paisaje. Es decir, los distintos sonidos están ubicados, vamos a decirlo así, de tal modo que ninguno tapa al otro ni ninguno machaca al otro. Piensen que estemos perdidos por ahí en un pueblito y escuchamos en la zona más grave el rumor del riachuelillo que tenemos cerca. Por encima estamos escuchando las vocalizaciones de las personas, de los animales. Más por encima están los insectos, si es un día de primavera o de verano. Por encima están las vocalizaciones de los pájaros. Y nada se machaca contra nada. Yo presento una pequeña sección en un programa de radio hablando de paisaje sonoro, metiendo ahí también un poco la cuña, en la radio pública del Principado de Asturias. Y para explicar esto a los oyentes siempre digo lo mismo. Un paisaje de alta fidelidad es lo que debería de ser un parlamento democrático. Cada uno en su sitio, nadie pegándose más de la cuenta con nadie y contribuyendo todos a un bien común. Es una democracia sonora, si la quieren llamar así. Los paisajes de alta fidelidad tienen una serie de consecuencias importantes. La primera de ellas es que tenemos una predisposición a considerarlos agradables. Nos sentimos muy confortables en un paisaje de alta fidelidad. Igual que ustedes se sienten confortables cuando están un día en la playa y tienen delante sus cosas, más allá tienen la orilla de la playa, la gente bañándose, el mar, el sol, hay profundidad. Y en la profundidad uno se siente cómodo y recibe mucha información. Un paisaje de alta fidelidad da mucha información al individuo que vive allí sobre qué es lo que está ocurriendo allí. Porque cualquier cosa que se suma al paisaje se escucha. Si en ese momento empiezan a repicar las campanas, escucho. Si en ese momento un labriego dice, escucho. Entonces la sensación que tengo de pertenencia al lugar es infinitamente grande. Y me siento cómodo en él. Por contra, a medida que hemos ido poblando la atmósfera sonora de eventos, y especialmente provocados por nuestras máquinas, por nuestros medios de transporte, que, digámoslo así, vienen un poco en plan mandón, es decir, son sonidos muy poderosos, en muchos términos y en muchas dimensiones de la palabra poderoso, hablando de sonido, lo que hemos llegado a tener en las ciudades son paisajes de baja fidelidad. Un paisaje de baja fidelidad me lo ponen fácil. Si lo otro era una dictadura sonora, un paisaje de baja fidelidad es, una democracia sonora, un paisaje de baja fidelidad es una dictadura sonora. Es decir, los sonidos ya se amalgaman entre sí y gana el más fuerte. Se impone el más fuerte. Si en las ciudades el sonido, digamos, con más fuerza, sin entrar mucho en detalle de qué significa esa fuerza, es el sonido del tráfico, ahí da igual lo que haya detrás, solo escucho el tráfico. Entonces pasamos de tener un espacio súper amplio, acústicamente hablando, a tener un espacio reducido, que está solamente, digamos, protagonizado por un solo actor, por un solo sonido. Ahí no hay riqueza que valga, la hemos perdido. Hemos pasado de hablar de matices a una dicotomía de contra mí o conmigo. Cuando estábamos en paisajes sonoros de alta fidelidad, esa dicotomía no tenía ningún sentido, pero ahora la tiene. Y entonces preferimos salir a la calle con auriculares. No hay nada interesante que escuchar ahí fuera. Prefiero construir mi propio paisaje sonoro yo, porque lo de ahí fuera no me dice nada. ¿De acuerdo? Ese proceso se ha ido dando progresivamente. Lo ilustra muy bien Murray Schafer y casi cualquiera que todavía hoy en día viva en un pueblo y viva en una gran ciudad, ¿no? Esta imagen, que está sacada de uno de sus libros, El paisaje sonoro y la afinación del mundo, muestra también desde otro punto de vista esa cuestión. Hemos ido conquistando el paisaje sonoro. Es decir, nuestra atmósfera sonora es como un depósito. La vamos llenando
y ahora mismo la tenemos colmatada. Es decir, el depósito está aquí, aquí, aquí. ¿Por qué? Porque está lleno de eventos sonoros y además los eventos sonoros son muy poderosos. Cuando hablo de poderoso, que ya lo he dicho varias veces, me refiero a poderosos en términos de ocupación de frecuencias y poderosos en términos de intensidad. Esta gráfica lo que intenta decirnos es lo siguiente, hablando de música, aunque el propio Schaffer dice que es traspasable perfectamente al ámbito del paisaje sonoro. Área de la música vocal renacentista. ¿Qué significa esto? Con los instrumentos de la música vocal de la música del Renacimiento, por ejemplo, solamente unas pequeñas porciones de frecuencia y unas pequeñas intensidades estaban ocupadas. No había más. Los sonidos eran en general suaves, no eran intensos, y estaban en bandas de frecuencia, bueno, más o menos normales. A medida que ha ido pasando el tiempo, hemos ido adquiriendo más superficie, hemos ido comprando más superficie en este escenario, de tal manera que el propio Schaffer dice, ahora lo hemos ocupado todo, nos limita por arriba el umbral de dolor, estamos acostumbrados a tener sonidos de una intensidad desgarradora en las ciudades convencionales, y por debajo estamos limitados fisiológicamente porque bueno, hay un umbral de audición por debajo del cual no oímos, ¿no? Y hemos ido, a medida que ha ido pasando el tiempo, colmatando esa situación y por lo tanto ahora mismo aquella relación amorosa que teníamos tan estrecha con los paisajes de alta fidelidad la hemos perdido y estamos a punto de divorcio. Básicamente esa es la cuestión, ¿no? Alguien de los presentes se dirá, oye, y Javier, esta cosa tan sumamente grave que nos estás contando, ¿qué pasa? En las ciudades pasamos de ella, no hacemos nada, esto no... Está todo el mundo así tan tranquilo, viendo a seminarios ahí a escuchar... No, llevamos un montón de años midiendo cosas. Y alguno dirá, mira tú, pues qué bien. Miren, eso que tenemos ahí es un mapa de ruido. Desde el año 2003 hay una ley española, se conoce así, ley de ruido, que es la transposición de una normativa europea previa, o sea, llevamos ya casi 20 años, que obliga a medir el ruido. Empezamos mal. Obliga a medir el ruido. Es decir, ya empezamos poniendo fronteras y llamando ruido a no sabemos muy bien qué, pero bueno, vamos a hacerlo así. Miren, esto corresponde a la bahía de la zona oeste de Gijón, que es precisamente donde hicimos nosotros nuestro estudio. Yo siempre digo que los mapas de ruido están hechos para que no se entiendan, porque yo que soy de la materia me cuesta a mí verlo con tanto colorín y tanta cosa. Básicamente un mapa de ruido lo que hace es, si se fijan, aquí está la ciudad, esto que ven aquí son las manzanas con las casas, etcétera, etcétera, que verán que tienen colores. Este está en rosa, este está en azul, este está en rojo. Aquí hay unos códigos, 50.000 de colores todos muy parecidos, y te dicen el uso del suelo, si es un hospital, si es un... Porque la norma obliga a que en determinadas infraestructuras como hospitales, colegios, etcétera, etcétera, se mida con... Y después, mezclado con los mismos colores, pues es muy difícil de ver, en las calles, sobre todo, ven que están otros colores, como este magenta que ven aquí, estos amarillos, este amarillo de por aquí, etcétera, que son las intensidades del ruido. Voy a utilizar su terminología. A color más magenta, ruido más grande. Por ejemplo, esto es una gran avenida con mucho tráfico, por lo tanto, aquí hay una situación problemática. Cuando la cosa se va poniendo en amarillo, la cosa va suavizando, y en las zonas en blanco, digamos que ahí no hay problema con el ruido. Bien, este es un mapa de ruido. Ciudades como, por ejemplo, Gijón, que tiene prácticamente 300.000 habitantes, está obligada por ley a hacerlos cada 4 años y a actualizarlos y a tomar una serie de medidas acerca de bueno, qué hacemos para paliar esa situación que se da ahí, y de la misma manera, y por parte de los organismos responsables, grandes infraestructuras viarias, ferroviarias, aeropuertos, etcétera, están obligados a hacer esos mapas de ruido. Nosotros nos empezamos a plantear seriamente esto de los mapas de ruido. Es decir, llevamos haciéndolos un montón de años y, bueno, tampoco es que se vea que la cosa mejore mucho, ¿no? Y llegamos a las siguientes conclusiones que quiero compartir con todos ustedes. Miren, los mapas de ruido tienen un problema de método. Tienen varios. El primero me gustaría empezar por el problema de método. Y el problema de método que tienen es que lo único que miden es la intensidad del sonido. Porque la ley hace la siguiente consideración, y me gustaría que reflexionasen sobre ello. La ley dice, sonido fuerte, sonido malo, sonido débil, sonido bueno.
Yo creo que en el mejor de los casos a ustedes les habrá pasado por aquí un depende. Cuando los chavales jóvenes van a una discoteca un viernes por la noche, ahí el decibelio está desatado. Y está toda la gente muy happy de la vida. Por ejemplo, cuando ustedes van a una verbena, aquello está insolente. O sea, y la ley, vamos, van a la cárcel directos. No pasa absolutamente nada. Estamos muy contentos. Y todo lo contrario. Hay sonidos de pequeña intensidad que pueden ser tremendamente molestos por su repetición, por una serie de cosas que les voy a contar ahora. Con lo cual, esto de medir el sonido, como les digo ahí, es una simplificación. Estamos de acuerdo, y así lo digo, ¿por qué lo hacemos así? Estamos de acuerdo que el sonido, o sea, la intensidad, si el sonido es más fuerte o más débil, influye, nadie lo discute. Ahora, que siempre lo haga de la misma manera, eso no me lo creo. Y de hecho hay montones de contraejemplos de esta cuestión. Por ejemplo, no hay estadísticas oficiales. Pero nosotros tenemos la intuición, además es fácil comprobarlo por extrapolación de unos cuantos ayuntamientos que conocemos, que hay miles de denuncias hechas a la policía municipal de los ayuntamientos, que es normalmente la que tiene competencia, de vecinos que se quejan por sonidos molestos, que cuando va el policía municipal con el sonómetro como ni se entera, porque el sonido no llega a esos umbrales que establece la ley, el policía te hace así y se marcha de casa. Y ahora vete tú a decirle al vecino que el sonido no es molesto. Yo tengo una experiencia muy cercana con eso. En casa de mis padres, en Gijón, en uno de los locales de la parte inferior, había un lugar donde se vendía café y se molía y se tostaba café. Hicieron una reforma en el local y instalaron un nuevo molinillo que estaba pegado a la pared del lugar. En casa de mis padres se notaba una vibración de baja frecuencia, constante, permanente y tal, que inducía al mareo, a la náusea, etcétera, etcétera. Y vamos, a la policía municipal solamente nos quedaba montarles el cuartelillo en el portal. Ellos venían con el sonómetro, que es el aparato que se emplea para medir esto. La aguja es que ni se enteraba. Y le decían, es que señora, yo con esto... No puede ser. No puede ser, que tenemos una ley que no vale. Si hay un montón de vecinos que están quejándose de problemas de ruido y con la ley en la mano no cubrimos ni satisfacemos esa demanda, es que estamos haciendo algo mal. Podemos entender por qué lo hacemos. Como les digo, el efecto psicoacústico, es decir, la influencia que tiene es grande. Nadie lo discute, nadie. No sabemos en qué dirección, pero es grande. Y hay una mucho más sencilla, que es... ¿Se dan cuenta de que los que hicieron la ley no vieron riqueza? Se quedaron con un parámetro. De toda esa riqueza que llevo hablándoles durante media hora, se quedaron con una cosa. Concho, mucha riqueza no vieron. Se quedaron solo con un parámetro. Y entonces establecimos una ley con un parámetro. Esto es como si a nosotros los ingenieros nos decimos que para estudiar o para hacer un puente me quedo solo con un parámetro. Ninguno pasaría por ese puente. Tengo que estudiar muchos y la relación que existe entre ellos. Pues esto es lo mismo. O sea, simplificamos en exceso una realidad y después, ¿cuáles son las consecuencias? Que no arreglamos muchas cosas, ¿no? La verdad es que arreglamos poco. Alguien se podría estar parando ahora a pensar y decir, oye, Javier, ¿y qué cosas se pueden medir en un sonido que no son la intensidad? Es decir, ¿qué más cosas se pueden medir en el sonido que no sea solamente lo intenso o lo suave que es? ¡Buah! Hay un montón. Y además, todas estas cosas que aparecen aquí, está más que probado que tienen influencia sobre nuestra audición y sobre nuestra sensación de confort. Nadie las mide ni nadie se preocupa de ellas. Cosas como, por ejemplo, esas que ven ahí, entre otras muchas. La distribución de energía. Ahora les voy a poner un ejemplo oyendo, que supongo que será mejor. Pero, ¿qué significa esto? A igualdad de volumen, solemos preferir sonidos graves, que los solemos llamar envolventes, cálidos, acogedores, que sonidos agudos, chirriantes, como cuando la tiza está... Preferimos 1000 veces más estar en un entorno grave, coincide más con nuestra fisiología, señales cardíacas, señales nerviosas, está más en sintonía con quiénes somos y cómo percibimos, que esos sonidos agudos, estruendosos y tal, no sé qué. Eso nadie lo mide, eso no lo mide el sonómetro.
Estructura interna del sonido. Solemos estar muy incómodos frente a aquellos sonidos, ¿cómo decirles?, petardeantes. Imagínense un coche al ralentí, una motocicleta al ralentí. Esos sonidos que están variando constantemente y que, vamos a decirlo así, milisegundo a milisegundo son muy diferentes, cambian mucho, nos incomodan. Y sin embargo, los sonidos que son, de hecho, el parámetro semántico, el par semántico que se emplea es rugoso-liso. Es decir, los primeros son rugosos y los sonidos que son lisos, es decir, sonidos que, ahora vamos a escuchar un ejemplo, sonidos que no cambian tanto, que a medida de su evolución nos parecen siempre como más iguales, nos resultan más acogedores. Estructura temporal del sonido. No es lo mismo un sonido que suena permanentemente que un sonido que suena a intervalos. Que esos intervalos sean siempre iguales o que no lo sean iguales, que sean azarosos, que no. La percepción es completamente distinta. Nadie mide eso. Armonicidad. Hay sonidos que, siendo sonidos, se parecen a como si fueran hechos por un instrumento musical. Y hay otros que son más parecidos a lo que es el ruido que hacía una televisión de aquellas antiguas cuando no recibía un canal. Entonces, esos sonidos que tienen un aspecto musical o hecho por un instrumento musical, nos encanta oírlos. Sin tener formación, nos encanta. Siguen una distribución de armónicos, tal, un rollo técnico que no vamos a comentar. Y sin embargo, los que son más ruido puro nos molestan más. ¿Qué me dicen del paisaje sonoro? Acabo de decírselo. Los paisajes sonoros de alta fidelidad nos resultan infinitamente más confortables que los que no lo son. Y hay puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir? Que esas no son más que unas de las cosas que se pueden medir en el sonido y que tienen efecto directo sobre nuestra sensación de confort sonoro. No son vaguedades. ¿De acuerdo? Pero miren, y relacionado con esto, este era un problema metodológico, ¿no? Ahora veremos otro, pero antes primero quiero escuchar, para que vean un poco de qué estamos hablando, cuáles son esos ejemplos rápidos de diferentes tipos de sonidos. Por ejemplo, hablábamos de que una cosa que se puede medir en el sonido es lo grave o lo agudo que es, con el efecto psicoacústico de que normalmente lo grave suele resultarnos más agradable que lo agudo, ¿no? Vamos a escuchar dos máquinas de un taller. Una máquina tiene más energía en la zona grave y la otra tiene más energía en la zona aguda. Imagínense estar con este todo. Imagínense los vientos. La mayor parte de la energía está en la zona aguda. Esta máquina que van a escuchar tiene la misma intensidad sonora, es decir, a nivel de energía, a nivel de sonómetro, la aguja estaría en el mismo sitio. Díganme con cuál quieren pasar por dentro. De tener que pasarlas con algo. Esto no se mide. A nadie le preocupa esto. Otra cosa que podemos medir, de las que les decía ahí, es la estructura interna del sonido, eso que llamábamos rugosidad y lisura, es decir, en el sentido de sonidos que son muy trepidantes. Una estructura interna muy compleja, sitios muy cortos, es el sonido que le satura en ser este tipo de sonido. Y por el contrario, sonidos lisos. También está claro, yo creo, ¿no? ¿Con quién prefiero estar? O, por ejemplo, la estructura del paisaje sonoro. Vamos a escuchar un paisaje sonoro de alta fidelidad. Ustedes ahí no están oyendo, están viendo un cuadro. De la gente, unos pájaros, un tráfico. Lo han escuchado todo perfectamente. No han tenido ningún problema. Está en el medio de una gran ciudad. Pero es un paisaje sonoro de alta fidelidad donde me puedo quedar un rato y ser muy confortable. Sin embargo, las grandes ciudades
por descuido muchas veces, por falta de acción, nos encontramos esto. Ese es el problema del método. Comillas, medimos poco. Pero es que hay otro problema todavía muchísimo mayor, que es el problema conceptual, que les quiero decir, y es, ¿dónde demonios está la gente en un mapa de ruido? Ustedes cogen el PDF del mapa de ruido de Gijón, hacen control F, buscan la palabra persona y no aparece ni una sola vez. Ni una sola vez. Las personas no están. Las personas no tienen nada que ver con esto. Cuando se plantea la medición del ruido, parece que el problema está en el emisor. Los mapas de ruido son un problema de emisores. Emisores de, este es un emisor potente y este es un emisor suave. Y después allí hay casas. Ustedes han visto casas, han visto gente por algún lado. Han visto gente como nosotros, gente distinta, que oye de forma distinta, que ve el mundo de forma distinta, que tiene formación distinta, que tiene edad distinta, que tiene capacidad distinta. Ustedes los han visto por algún sitio, yo llevo años mirando y nunca los vi. No están. El problema está en el emisor, el receptor. Yo siempre digo, es lo mismo, recordarán el lema con el que se hablaba de las monarquías absolutas de la segunda mitad del siglo XVIII, del despotismo ilustrado, cuando decían aquello de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, aquí lo que hay es, sí, yo te voy a medir estas cosas, pero voy a pasar de ti olímpicamente. Es decir, voy a suponer que ahí en esa calle hay más 60 decibelios. ¿Y qué? ¿Y eso qué tiene que ver con mi confort? ¿Eso quiere decir que eso es un sitio poco confortable? Mentira. Eso quiere decir que ahí la intensidad del sonido son 60 decibelios. Punto. Las personas no están. Pero es que no están ni por activa, o sea, no estamos ni por pasiva, ni estamos por activa. ¿Cuántos de ustedes fueron alguna vez a alguna comisión, a algún ayuntamiento, a la elaboración de algún plan general de ordenación urbana a tratar estos temas? Miren que nosotros damos allí la paliza y no nos invitaron ni siquiera todavía ni una sola vez. No estamos. ¿Qué pasa? Que los ciudadanos no tenemos nada que decir sobre el confort sonoro del lugar donde vivimos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, no solamente con la carga ideológica que tiene todo esto, sino con las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy en día. No me lo puedo creer. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que llegamos es a que la situación en la ciudad puede ser la que sea, nadie lo discute, pero es que estamos planteando el problema bastante de forma deficitaria, ¿no? Entonces, la cuestión es, bueno, ¿y es posible que esta historia de amor no acabe tan mal? Es decir, ¿es posible llegar a un redescubrimiento del amor, aquel que nos teníamos hace tantos años, etcétera, etcétera? Hombre, ustedes comprenderán que si yo estoy aquí es porque yo soy férreo defensor de que sí. Tiene que cambiar muchas cosas, pero por supuesto que es que cambiar. Y miren, la más sencilla que tiene que cambiar es esta. Nosotros consideramos ahora mismo el sonido en las ciudades, ya lo he dicho, como un residuo y por lo tanto como una pugna que mantenemos con algo que hay que eliminar. Y ya dijimos, las palabras que utilizamos contra ellos es candela, 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 candela. Yo lo que propongo es que el paisaje sonoro de las ciudades sea un recurso y entonces tengamos que gestionarlo, no un residuo que tengamos que eliminar. Miren, supongo que aquí, en Santiago de Compostela, como prácticamente toda España, pasaría lo mismo. Yo, hace 35, 40 años, la pugna todos los días era con mi hermano a ver quién bajaba la basura. Bajar la basura era una bolsa, vamos a simplificar, maloliente, llena de cosas mezcladas para dejarla delante del portal junto con otras 17.000 bolsas de basuras iguales. ¿Por qué? Porque concebíamos eso como un residuo. Porque en Gijón durante años y paños se habló de los problemas que generaba el vertedero que estaba en la zona sur, que a ver si lo hacemos más grande, más pequeño, más tal, no sé qué. Residuo. La lucha contra. Nuestros hijos ahora van al colegio y se les educa en algo muy distinto. ¿Por qué? Porque vimos riqueza. Porque en aquello que llamábamos residuo había riqueza.
no era el final de un ciclo, era el principio de uno nuevo. Y dijimos, concho, espera, que esto nos lo podemos organizar de otra manera. Hubo que poner a mucha gente de acuerdo. Esa riqueza la tuvo que ver la administración, la tuvo que ver la empresa, la tuvo que ver la sociedad. Pero hoy en día no se nos ocurre volver a hacer eso. Gestionamos el recurso que tenemos y vemos riqueza en él. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Es exactamente lo mismo. Lo que necesitamos es que empecemos a ver que en el paisaje sonoro, en la dimensión sonora de la ciudad, es un recurso. Y hay que gestionarlo. No es que sea todo ruido. Ustedes cuando hablan con la gente sale ruido automáticamente. No, perdón. Esto de ruido depende. Depende de usted, depende de mí. No sé, yo no lo llamo ruido. Usted, pero empezamos ya con palabrería que no mola. Antes era basura, ¿se acuerdan? Ahora ya nadie lo llama basura eso. Hay muchas cosas que hacer en ese camino, ¿no? Y en ese camino nos hemos liado la manta en la cabeza y hemos dicho, ¿qué podemos hacer aquí unos ingenieritos de allí, de Gijón, allí en nuestra escuela? ¿Qué podemos poner en marcha? Y dijimos, bueno, pues mira, podríamos poner en marcha una primera experiencia que fuera, oye, ¿y cómo se mediría esto según tú? Es decir, ¿y si ahora te dejásemos a ti redactar la nueva ley, qué harías tú? ¿Cómo medirías esto? Y entonces pusimos en marcha un proyecto que hemos llamado Holistic City Soundscapes, que precisamente, muy rápidamente, vamos a ver los objetivos que persigue, que son dar respuesta a estos grandes interrogantes, ¿no? La de, frente al ruido y la dicotomía que supone esto, hablar otra vez de la riqueza de matices del paisaje sonoro. ¿Somos nosotros, estamos aquí, somos los que vivimos aquí y tenemos algo que decir? ¿Somos todos diferentes? Todos tenemos una igualdad de oportunidades, pero somos todos diferentes, oímos de forma distinta. No me digas que esto es siempre de la forma que dice ese mapa que me cuentas tú. Vamos a describir los paisajes sonoros de una forma rigurosa, no solamente recurriendo a un parámetro, sino a todos los que un chisme como estos me puede permitir el cálculo, un ordenador convencional, que son decenas de ellos y que tienen influencia sobre el confort. Claro, ¿qué pasa? Nosotros, a mi alcaldesa le hago rabiar muchas veces diciendo, tú a ti lo que te preocupa es que tú tienes un mapa y yo lo que te vendo es un atlas. Y te debe jorobar, que vas a gastar más papel imprimiendo esto, pero tú antes tenías un mapa. ¿Por qué? Porque solo necesitas un mapa para medir una variable, pero como yo mido muchas, yo lo que te vendo es un atlas del paisaje sonoro de las ciudades, que lo hemos llamado cartografía oral. Es una colección de mapas de los cuales les enseñaré ahora alguno, cada uno de los cuales mide una cosa distinta, una propiedad distinta del sonido que tiene influencia sobre la población. Esto lo que hace es fortalecer ese concepto de la materialidad enriquecida, ¿no? Lo que hacemos es tangible, una realidad que hasta ahora nadie tangibilizaba de una manera clara. Y además lo hacemos con herramientas de análisis nuevas, no basadas en el sonómetro, sino en el estudio de los espectrogramas, cálculo de medidas a partir de ellos, es decir, un proceso más complejo de lo que había antes. Este proyecto empieza definiendo una zona de estudio. Ese es el barrio de La Calzada, como les digo, en la zona oeste de Gijón. Se definen para cada una de las manzanas y de las zonas una serie de usos sonoros. En el mapa de ruido, las cosas se clasifican por la gente, digamos, el tipo de edificio que es, si es un hospital. No, nosotros clasificamos a los edificios porque edificios similares tienen aproximaciones sonoras idénticas. Un hospital, da igual que sea el hospital K o el hospital H, son parecidos, ¿no? Entonces, hicimos una nueva discretización basada en la literatura científica actual del paisaje sonoro de las ciudades. Se hicieron una serie de tomas, en concreto en el barrio más de 60, en puntos diferentes del barrio. Esas grabaciones ya no es el sonómetro y una agujita que dice pasa, no pasa, no. Se llevan al ordenador, ahí es donde está, digamos, la parte fuerte del análisis, se obtienen todos esos índices que son lo que nos permite generar los mapas. Y después le preguntamos a la gente. Bueno, muy bien, nosotros hemos medido esto. ¿Y tú qué? ¿Tú eres de aquí? ¿Tú eres vecino? ¿No eres vecino? Entonces para ti hay una encuesta diferente. ¿Estás de aquí de paso? ¿No estás de paso? ¿Qué edad tienes? Tal? ¿Qué cosas oyes? ¿Qué cosas no oyes? Interrogamos a la gente para contrastarlo con el resultado. Esa es precisamente la etapa en la que estamos más fuertemente volcados ahora. Quiero ya para acabar mostrarles algunos de los mapas que obtenemos. Este mapa dice allí energía RMS, este es exactamente el mapa de ruido. El primer mapa que obtenemos es exactamente igual que el mapa de ruido. Y nada, obtenemos lo mismo que en el mapa de ruido. Evidentemente, esto, bueno, el barrio tiene una gran avenida por aquí,
y una zona, digamos, de edificación reciente y con muchos parques por aquí arriba. Entonces, bueno, el mapa de ruido nos dice lo que cabía esperar. Aquí hay zonas con mucha intensidad sonora que se repiten en muchos lugares del barrio, y aquí tenemos zonas donde hay menos. Aquí no hay ninguna cosa. Pero, por ejemplo, si medimos otras cosas, este mapa que tenemos aquí lo que mide es el centro, no es un tecnicismo, se llama centroide espectral. Mide si los sonidos son graves o son agudos. ¡Caramba! ¡Caramba! Resulta que si cogemos este mapa, la zona más confortable del barrio es la Gran Avenida. Y es cierto, y está 1000 veces comprobado, que el sonido del tráfico, cuando uno no está encima de la carretera, es un sonido que tiende a ser ruido blanco, similar al que encontramos en el mar o en un río. Y el mapa canta, y dice, ahí hay una zona chachi. Y el mapa canta diciendo, concho, y resulta que en la zona que antes salía más mejorada allí, aquí nos encontramos con lugares en los cuales salían sonidos de alta frecuencia más molestos. Este mapa habla de la estructura del paisaje sonoro. La estructura del paisaje sonoro es algo parecido al concepto de alta fidelidad que vimos antes. Hace la siguiente proporción. Calcula con un índice la relación que hay entre sonidos, voy a utilizar el tecnicismo, antropofónicos frente a sonidos biofónicos y geofónicos. Sonidos biofónicos y geofónicos son los que proceden de la propia tierra, una tormenta, el viento, un río, etcétera, etcétera. Y biofónicos son nuestras propias vocalizaciones y las de los animales, ¿no? Y eso se compara con el sonido antropofónico. El sonido antropofónico es el que generan los medios de transporte, nuestras máquinas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué vemos? ¿Vale? Sí, efectivamente. Vemos que, por ejemplo, en la Gran Avenida domina el sonido antropofónico. Pero el barrio está lleno de lugares preciosos donde domina un sonido de alta fidelidad. Hay bastante más azul que rojo en este momento. Es curioso que cuando empezamos a hacer las encuestas, estas grabaciones se hicieron en primavera, cuando empezamos a hacer las encuestas, fíjense hasta qué punto llega la cosa, que una de las cosas que les preguntábamos a los vecinos era qué estaban escuchando ellos. Ni la mitad de lo que había allí. Por ejemplo, era primavera y había muchos pájaros, casi nadie los escuchaba. Oiga, hay pájaros. Y entonces cuando cambiaban el interruptor de escucha causal a escucha tal, decían, coño, hay pájaros. Fíjense hasta qué punto llega el tema, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que intenta es desplegar un poco esa situación. ¿Dónde queremos llegar? Ustedes saben que en las grandes ciudades hay una monitorización permanente, por ejemplo, de gases en la atmósfera. Yo quiero una monitorización permanente del paisaje sonoro de mi ciudad. Hay tecnología de sobra, ¿eh? Yo puedo estar recibiendo en mi teléfono móvil cuál es el estado actual, cuál es el atlas actual de una ciudad. Y, por lo tanto, tomar decisiones sobre qué hago en esa ciudad en función de este atlas. Empoderamos a la ciudadanía a tomar decisiones acerca de qué hace en función de lo sonoro. Y para un futuro más a medio plazo, aunque ya estamos trabajando en ello, quiero mapas para cada uno de ustedes, distintos. Los mapas de audio son el mismo para todos, pero ustedes tienen cada uno un mapa distinto, porque tienen una edad, porque tienen una condición, porque tienen 1000 cosas. Entonces, no son los mapas de Concha, no son los mismos que los míos. Pueden ser muy parecidos, pero no son iguales. Y si realmente lo que queremos es darle protagonismo al que está ahí al otro lado, tenemos la forma de hacerlo. Hazme los mapas para mí. Y esto es factible, no solamente conceptualmente, sino con la tecnología en marcha. Pueden pensar que esto, bueno, son unas chifladuras que nos dan a nosotros, porque no tenemos Unión Europea, Agencia Europea del Medio Ambiente, proyectos europeos, normas ISO ya aprobadas, la última en diciembre de 2019, definiendo el término paisaje sonoro, definiendo qué se mide en un paisaje sonoro y cómo hay que medirlo. La Unión Europea prepara el desembarco y ya reconoce abiertamente que las mediciones actuales que hacemos no son suficientes. Y entonces digamos que en esa línea
está trabajando, la UNESCO, como les decía antes, y hay un montón de literatura científica cumplimentando y avanzando en esta situación. No es, supongo que se habrán dado cuenta, no es esto lo único que hay que hacer. Miren, de todos los libros que escribió Murray Schafer, excepto uno, el resto son libros para formar a los niños. ¿Dónde empiezan nuestros hijos a hablar de reciclaje? Empiezan en el cole, ¿no? ¿Qué estamos esperando? Los libros de Murray Schafer para niños, que son una delicia, llevan escritos 50 años, se consiguen con facilidad y son deliciosos, están llenos de ejercicios, de juegos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para aprender a escuchar. Si lo primero que necesitamos es aprender a escuchar, punto. Ese interruptor que tenemos normalmente en una posición, darle de vez en cuando a la otra y empezar a percibir riqueza. Y eso les digo que en las actividades que hacemos, aulas de paisaje sonoro, o, por ejemplo, esa actividad que llamamos Escuchando Gijón, que la celebramos todos los 18 de julio. El 18 de julio era un día que tenía una connotación terrible en este país y, afortunadamente, ahora es el Día Internacional de la Escucha. Entonces, porque se celebra el cumpleaños de Murray Schafer. Entonces, ese día celebramos el Día Internacional de la Escucha en Gijón con una acción que llamamos Escuchando Gijón. Invitamos a que la gente salga con sus teléfonos móviles, grabe la ciudad y ese día ponemos las grabaciones en distintos centros municipales de la ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, hoy es 6 de febrero de 2020, han pasado 70 años desde aquello. Estamos muy lejos, en kilómetros de aquel lugar, y también, afortunadamente, estamos muy lejos en progreso de estos conceptos, aunque quede realmente muchísimo por hacer. De cualquier manera, yo, quizás el mensaje con el que les quiero cerrar es aquel que decía Bill Fontana, de que ese descubrimiento de que el mundo es música, música de forma permanente y de forma incesante, es uno de esos regalos que cuando uno le da al otro, de verdad, no cabe agradecimiento mayor. Con lo cual, si alguno de ustedes ha recibido hoy ese regalo, pues que sea en buena hora. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, qué placer. Descubrimos a Javier non solo como ingeniero rarito, sino como músico, como historiador da música e, sobre todo, como contador de historias. Que sorte teve ter os teus escoitantes. Si vos parece, como estamos en tempo, uns minutos para unha preguntiña, quen queira vai a ter a dispor un... Por favor. Gracias, Javier, por la Muchas presentación. Y yo me voy a permitir hacer un poco de abogado del diablo. Porque es verdad que hay muchos proyectos un poco que van en la línea de lo que estáis haciendo en Gijón. Y mi primera pregunta tiene que ver un poco con una última reflexión que hiciste, ¿no? Y es una pregunta quizás que puede sonar un poco estúpida, pero ¿para qué quiero yo un mapa personal sonoro de mi ciudad? O sea, ¿qué me aporta a mí como ciudadano tener, digamos, esa información de un mapa personalizado? Si es que eso, obviamente la tecnología lo permite, pero no sé qué utilidad puede tener, ¿no? Y después, claro, yo creo que aquí la cuestión... para empezar, yo creo que la gente que trabajamos sobre el sonido tenemos que dejar de repetir un mantra que se ha convertido en un lugar común desde los últimos años, ¿no? Que es no estamos a prestar atención al sonido. Los estudios sonoros siempre están, digamos, son un campo disciplinar emergente, ¿no? O sea, hay producción de conocimiento de las ciencias sociales, desde la acústica, desde hace más de 30, 40, 50 años. Por tanto, yo creo que tenemos ya que acabar un poco con este mantra de lo visual, lo sonoro, porque nuestra percepción del entorno en el que vivimos no es una percepción eminentemente sonora, de la misma forma que nuestra percepción eminentemente visual, ¿no? Por tanto, también tenemos que ver cómo estos mapas sonoros, que obviamente, y vamos a tener después una mesa redonda que yo creo que va a ser interesante también escuchar otras perspectivas, ¿no? Son bonitos, son útiles, pero también, es decir, yo creo que también hay otro elemento importante en esta cuestión, que es también abordar el concepto de paisaje sonoro desde un punto de vista crítico, y hasta qué punto la idea de paisaje sonoro en un contexto como un entorno urbano
es útil o no para explicar según qué tipo de cuestiones, ¿no? Porque, lo hablábamos un poco ayer, o sea, el sonido, o sea, la percepción auditiva es una cuestión informada culturalmente, ¿no? Y en un mismo barrio hay distintas sensibilidades a la percepción de lo que es el ruido, y tú lo has explicado muy bien con los ejemplos que has puesto, ¿no? La forma como la gente percibe el entorno en el que vive de una forma diferente en relación al ruido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también aquí un poco en este tipo de trabajos que son importantes, ¿no? Creo que tenemos también que intentar, porque obviamente hay un... O sea, el planteamiento de Schaffer, el propio concepto de paisaje sonoro de Schaffer, es un concepto profundamente elitista. Y cuando estamos hablando de paisajes sonoros de alta fidelidad y de baja fidelidad, estamos también colocando, digamos, un punto de vista sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Sobre qué es lo aceptable y lo que no es aceptable, sobre lo que es el ruido, lo que es el sonido, ¿no? Y estas cuestiones tienen que ser, también yo creo que es importante también que las contextualicemos históricamente, ¿no? O sea, un poco también, o sea, yo, en cierto modo, por lo menos lo que nosotros hemos trabajado, la idea de paisaje sonoro no nos sirve para dar cuenta de la dimensión sonora, de la experiencia sonora en las ciudades. ¿Comentas? Bueno, a ver, coincido contigo, aunque sí es verdad que llevamos ya 50 años con esto, pero esto no eclosionó. O sea, no eclosionó más allá de la academia. Y la prueba está en que las cosas que eclosionan fuera de la academia pues están y forman parte del dominio público y son temas de reflexión a todos los niveles de la sociedad, no solamente en unos grupos cualesquiera. Y esto yo creo que desgraciadamente no. Desde luego en la zona, o sea, el contexto en el que nosotros estamos, es sorprendente ver la falta de formación sobre todas estas cuestiones, de tal manera que, bueno, es un tema que sí, efectivamente, todas estas cosas están, todas estas cosas que he dicho les puedo citar un montón de fuentes de donde... Ya, sí, pero esto todavía no llega, ¿no? El hecho de poder hacer mapas en esta dimensión, bajo nuestro punto de vista, el primer beneficio que tiene es el de llegar. Hay otras gente, es decir, a la gente que les ponemos estos mapas delante, esto nosotros lo hemos llevado al elemento dinamizador del barrio, que es el Ateneo de la Calzada, una entidad que tiene ya más de 150 años de solera. La Calzada es un barrio muy especial, es un barrio obrero, gente que durante muchísimo tiempo, bueno, pues tuvo problemas de acceso a la formación, etcétera, etcétera. Y era increíble ver cómo la gente mayor se acercaba a los mapas, los pusimos ahí y tal, no sé qué, y lograba entender cosas que antes no entendía. Entonces, desde ese punto de vista, suelo ser muy poco ambicioso con lo que busco, me vale. En el sentido de que conseguí que gente que ni conocía estos conceptos y no era capaz de imaginarse todas estas cosas, y son conceptos que para la mayoría de la gente no son capaces de llegar, bueno, pues evidentemente para nosotros ya era un triunfo el hecho de poder llegar a gente en esa dimensión a través de los mapas. ¿Qué son los mapas lo mejor? La reflexión que tenemos nosotros muchas veces es la siguiente: manda narices que tengas que enseñar el sonido con mapas. O sea, es otra reflexión a otro nivel, es decir, concho, que no, el sonido no sea suficiente. Pero es que además me preguntas por la utilidad. Si yo tengo una visualización del territorio, de una serie de variables del territorio que son variables permanentemente en función de distintos momentos del año, en función de la climatología, en función de la afluencia y tal, hay muchas decisiones sobre mi vida que puedo tomar desde dónde voy a dar un paseo en bici, por ejemplo. Porque yo puedo en cada momento en esos mapas podría trazar perfectamente itinerarios mejores en un momento determinado, y te estoy poniendo un ejemplo cualquiera, de esa misma manera, o para realizar una actividad al aire libre, o para... Es decir, permiten tomar decisiones. ¿Son grandes decisiones que van a transformar? No. Son esas pequeñas decisiones que necesitamos para que la gente empiece a tomar constancia con respecto a ello, ¿no? Conozco perfectamente, además, también la crítica que se hace al concepto de paisaje sonoro y coincido perfectamente en esa otra matización que tiene. Pero sí me gustaría insistir en que en el caso del proyecto nosotros nos hemos aferrado a la cuestión psicoacústica. Es decir, nosotros no sacamos la cuestión dentro de una serie de propiedades que sabemos, y está más que documentado, que tienen una influencia psicoacústica demostrada o demostrable sobre los ciudadanos, ¿no? Aunque evidentemente soy consciente y lo comparto,
ese concepto se ha criticado desde muchos puntos de vista y entiendo perfectamente que en determinadas situaciones no sea de aplicación, ¿no? Pero, ya digo, soy persona sencilla. La cara de un abuelo, feliz de la vida, de haberse enterado de que aquel barrio funciona de aquella manera, de haber entendido un concepto que antes le ponías un mapa de estos y tal, bueno, la verdad es que para nosotros es recompensa más que sobrada. Aquí, por favor. Segunda fila. Pero é Sí, para se le oye poida perfectamente. quedar constancia no micrófono, Vale, na gracias. grabación. Antes de nada, muchas gracias por la exposición. Muchas gracias. Yo como músico, tengo percepciones sonoras, seguramente lo que tú hablabas de percibir un espacio sonoro de forma diferente, yo lo vivo. Y a mí este concepto de mapas personalizados me encanta. Me encanta porque poder saber que en mi ciudad puedo caminar tranquilamente por un barrio que sé que no me va a molestar, porque yo soy consciente de qué frecuencias y de qué sonoridades me molestan, ¿no? No puedo ir a un concierto en una alameda cuando tengan unos bombos profundos que me atacan directamente al estómago, por ejemplo. Claro. Si yo sé que hay eso allí, pues ya no voy. O puedo elegir. Por eso te doy las gracias de este concepto de mapa personalizado, que para mí es súper interesantísimo. Gracias. Muchas gracias. Sí, es un poco lo que estábamos ahora contando de, bueno, evidencia, hace visible una ciudad o una dimensión de la ciudad diferente, que además varía. Si no variase, pues no tendría ningún sentido hacer un mapa, pero es que varía. Lo que usted dice, en un momento determinado hay una actividad pública que se celebra en un parque, etcétera, el paisaje sonoro de esa zona cambió. Si yo tengo una monitorización permanente de esa situación, bueno, pues me posibilita elegir. No que nadie decida por mí, sino que decido yo, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Bueno, gracias por la ponencia. Gracias. Yo, sin embargo, siempre creo que la clave está en combinar diferentes perspectivas y siempre me resulta interesante saber de perspectivas diferentes, aunque muchas veces me provoquen algunas dudas internas, ¿sí? Y en este caso, quizás la mayor que me ha quedado es que al principio de la ponencia hablabas de la importancia de pasar toda esta percepción por el cuerpo, ¿sí? Hablabas de los párpados, ¿no? De que los oídos no tienen párpados y de cómo somos permeables constantemente a eso. ¿Sí? Sin embargo, el resultado final me parece que tiene el peligro de caer, aunque tú digas esa emoción de viendo a un señor, ¿sí? Pero es esa emoción de haber obtenido cierta información. Y está claro que en este momento histórico obtenemos placer. Nos da placer. Oye, mira, yo no sé ni dónde vivía, pero joder, me han enseñado un mapa y ahora sé dónde es. Claro, tu vida no va a cambiar por un mapa. Puedes hacer un recorrido mejor en bicicleta. Probablemente antes de eso mirarás si llueve o no. No estarás pensando si el recorrido de hoy voy a sufrir mucha contaminación acústica o no. Porque en realidad la contaminación acústica, como ciudadanos, creo que hay otros factores, aparte de los que has mencionado, que son propiamente ontológicos del sonido, el sentido de la dimensión, la capacidad, pero hay otros valores que, sin embargo, que ponías como condición, los culturales, etc. Pero, por ejemplo, nunca llegamos a pensar en por qué aceptamos que haya tanto tráfico. Por poner un ejemplo, no creo que el propio John Cage, que has puesto al inicio, hablaba luego, años más tarde, de que él prefería escuchar el tráfico que música de Beethoven, porque sabía dónde acababa la música de Beethoven y el tráfico siempre era diferente, ¿sí? Entonces, luego has comentado también que a veces el tráfico nos genera un bienestar, ¿sí? Y hay muchas encuestas realizadas a ese respecto en el que la gente que no tiene el tráfico no puede dormir. A mí me ha pasado. Yo vivo en un pueblo y he organizado un festival de artistas sonoros donde muchas veces, pero no una, muchas veces, a la noche me han llamado esos artistas del hotel a la 1 de la madrugada diciendo no tenés un altavocito. Es que ahí es tan silencioso el pueblo que no puedo dormir, ¿sí? Entonces, hay muchísimas sensibilidades. Lo que yo me pregunto en esto es qué importancia tiene, y lo ha señalado, dónde están las personas en los mapas de ruido, ¿sí? Efectivamente, ¿por qué no pensar toda esta fenomenología desde el cuerpo? Y hasta qué punto el hecho que construyamos mapas, y lo digo yo como constructor de un mapa también, pero que nace de una gran contradicción asumida, hasta qué punto no estamos como sustituyendo esa
cosa de pasar por el cuerpo, de sentirse, de habitar de alguna manera con datos, ¿sí? Bueno, en parte hacemos unos datos más complejos que los políticos, ofrecemos un punto de vista, pero no sobrepasa el hecho de ser datos, ¿sí? Entonces estoy de acuerdo en que la educación es una de la pedagogía, mejor que la pedagogía, es uno de los datos importantes, pero me pregunto, en tu experiencia, desde una institución pública como una universidad, con unos recursos, no sé qué, ¿cómo o qué tipo de estrategias habéis planteado para tratar todos estos temas desde lo más corporal, desde el habitar, de alguna manera, ¿sí? Y que no acabe siendo más datos? A ver, yo, un poco lo que comentaba antes, la experiencia que tenemos nosotros allí es de que falta mucho por hacer. Es decir, estas reflexiones que salen aquí son reflexiones interesantísimas, sin duda alguna. Pero el problema es que yo después voy para allá y veo lo que hay allí y con la gente, el estado, digamos, cero, vamos a llamarlo así, en el que está. Y claro, te dices cuenta, es que hay tanto por hacer, hay tantísimo por hacer, porque muchas de esas cosas que tú mencionas serían más fáciles, o sería todo mucho más sencillo, si en la población hubiese unos conceptos claros o más claros acerca de escucha, sonido, pero es que de escucha cero y de sonido menos. La gente que viene a estas aulas de paisaje sonoro, para empezar, todos estos parámetros que yo confundo aquí, grave, agudo, fuerte y suave, se confunde. Lo confunde prácticamente la totalidad de la población. Entonces, es muy complejo hablar de estas cosas. No me gustaría que nos quedásemos solamente con la idea, el mapa es un medio, no es un fin en sí mismo. O sea, el mapa sencillamente lo que hace es, tenemos aquí un problema, podemos tratarlo de otra manera y de alguna manera esto es lo que fomenta, el mapa fomenta lo mismo que estamos haciendo aquí, hablar, poner cosas encima de la mesa, reflexionar. ¿Estos mapas son la solución a nuestros problemas? No, lo pretenden tampoco. O sea, lo único que pretenden es, en un nivel, bajo nuestra perspectiva, o al menos es la experiencia que nosotros tenemos, en un nivel de formación y, digamos, de tratamiento de este concepto que es muy basal en la gente, en todas las dimensiones de la cuestión, bueno, pues esto lo que intenta es sencillamente acercarse y que gente que efectivamente nunca había tenido contacto con este tipo de cuestiones, que nunca se había parado de reflexionar sobre si le cambia la vida o no, bueno, no lo sé. Yo no me gusta ponerme en la piel de nadie si le cambia o no. Yo lo que sí sé es que mucha de esta gente, después de haber pasado, por ejemplo, la experiencia de nuestras encuestas de no sé qué, viene a nosotros a hacer las aulas de paisaje sonoro, te escribe un día un correo diciendo, oye, ¿me puedes asesorar una grabadora para...? Nadie pretende hacer la pirámide el primer día. Yo pretendo poner un ladrillo en la pirámide. Y si ese ladrillo pues, consigue cosas, pues estupendamente, ¿no? Pero dimensiones al problema, evidentemente, vamos, las que se quieran y más. Ben, se hai algunha pregunta máis facémola, pero se non, quizás nos merecemos uns minutiños de descanso hasta a próxima sesión, porque prácticamente consumimos o tempo do café. O próximo conferenciante xa non lo cobrará. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias. Oye, qué guay, que traballo máis bonito. Bueno, me alegro que os guste.